Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología del cáncer, no del cáncer, sino la fisiopatología de las lesiones intraepiteliales ocasionadas por el virus del papiloma humano. Entonces, como ya saben, nos ponemos de pie para la oración de la tarde. ¿Quién la va a dar? Vamos a ver, Emilia. Vaya pues. Nos ponemos a presencia del Señor, del Padre, del Espíritu Santo. Señor, haz un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga el amor, donde haya ofensa, ponga perdón, donde haya discordia, ponga unión, donde haya error, ponga verdad, donde haya duda, ponga la fe, donde haya desesperación, ponga esperanza, donde haya tinieblas, ponga la luz, donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolar, no ser consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se resucita la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, primero, como es un tema nuevo, porque me imagino yo que no saben nada, voy a averiguar si tienen algún conocimiento sobre el tema. Y eso en clase se llama exploración de nuevos saberes. Vamos a ver, ¿alguien sabe cuál es el causante del cáncer de cervix? Brenny, vamos a ver. El virus del papiloma humano. Ok. Amelisi, ¿cuál es el virus del papiloma más común? Tipo 6 y 11. No, el que produce cáncer. El 16. Entonces, como ven, hoy vamos a presentar un video primero sobre lo que es el virus del papiloma, ¿verdad? Y de eso vamos a hacer interactuado después. Ahorita voy a poner el video. Ahí está. ¿Se mira bien? Ok. Entonces, como no tiene audio, voy a hablar. Este es el virus del papiloma. Como pueden ver, es un virus pequeño que tiene afuera, en la cápsula, tiene dos, L1 y L2. Y estos son los encargados de la producción de vacunas, porque el L1 es el que tiene mayor capacidad inmunogénica, o sea, es el que al entrar al organismo va a ocasionar mayor producción de anticuerpos. Y por eso es que el L1 es el que se observa. Como pueden ver, este es el más común, es el virus del papiloma 16, se desintegra y va a producir las proteínas tempranas, E de early. Van desde la E1 hasta la E7, siendo la E6 y la E7 las oncoproteínas que van a producir la oncogénesis, o sea, la integración o la formación del virus del DNA para que se convierta en una lesión precancerosa. Esto es un virus de doble cadena, de forma circular, que se va a incorporar al DNA nuestro. Una vez que se incorpora al DNA nuestro, se va a anexar a lo que es a la membrana basal. Y de las proteínas, desde la E1 hasta la E4, va a proliferar. Pero la proteína es la oncoproteína E6, va a ir a inactivar un mecanismo que nosotros tenemos, que se llama el P53, que se considera el guardián del genoma. O sea, cuando un virus nos ataca, el P53 lo que hace es, lo identifica, lo aísla y pretende reparar el DNA dañado. Luego tenemos el PRB. El PRB, ¿qué es lo que hace? Va a ir al DNA dañado, lo va a eliminar. ¿Qué es lo que hace la E6? Bloquea al guardián del genoma. O sea, impide que el DNA que ya está dañado se pretenda reparar. ¿Y qué es lo que hace la E7? Bloquea al PRB.
¿Y qué es lo que hace el PRB? Y al bloquear el PRB, la célula no muere. Entonces hay una inmortalidad celular. Y eso es lo que hace que el virus continúe dañándolas y afectando a las demás células. Ok. ¿Han aprendido algo de esto? ¿Ya conocían esto? No, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Cómo es? Ayúdame. Ajá. Ayúdame. Ok, ya, gracias. Hoy vamos a hablar sobre los factores de riesgo de la fisiopatología de la neoplasia intraepitelial cervical. Esta es una enfermedad que es muy importante que la conozcamos, como les dije anteriormente. El cáncer de cervix es la segunda causa de muerte en nuestras mujeres y es una enfermedad que no debe de existir. ¿Por qué? Porque es altamente prevenible. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Con vacunación. Entonces, un país como el nuestro, que la segunda causa de muerte es esta enfermedad y que es prevenible, eso indica la falta de respuesta de las autoridades de salud a esta enfermedad. Gracias a presiones internacionales, ya existe dentro del sistema de salud, dentro del sistema de vacunación de salud, la incorporación de la vacuna, pero solamente está para niñas de entre los 9 a los 12 años. Se debe de vacunar al varón también, porque el varón es el que transmite la enfermedad y desafortunadamente la hembra es la que la desarrolla, porque el riesgo de cáncer de cervix en mujer anda un 99% y en el varón anda un 40%, pero por situaciones económicas dejan de lado al varón, porque estas decisiones no las toman los médicos, la toman desafortunadamente los médicos que hacen estadística médica. Bien, entonces vamos a hablar sobre la fisiopatología y los factores de riesgo. Acuérdense de que esta es una enfermedad de transmisión sexual y por ende los principales factores de riesgo van a ser aquellos relacionados con promiscuidad sexual, compañero sexual o múltiples compañeras sexuales, el no usar preservativo, el hombre, ¿cómo les digo? El hombre debería de ser circuncidado, porque eso se considera también un factor de riesgo, porque en el glande, en el prepucio, se acumula el BPH. Entonces es lo ideal. El no usar preservativos. Eso se consideran factores de adquisición de la enfermedad. Una vez que se adquiere la enfermedad, vienen los otros factores, que son los factores de progresión. Afortunadamente, esta es una enfermedad que en el 80% de veces el cuerpo la elimina, en el 80%. Pero hay un 20% que la puede llegar a padecer. ¿A qué llamamos persistencia? A la presencia de un mismo tipo de BPH por más de 2 años. Entonces, aquí les pongo, yo voy a regresar a esta lámina, aquí les pongo un dato, acá. El BPH es causa necesaria, pero no suficiente para desarrollarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener el virus del papiloma y no necesariamente decir que vamos a tener la enfermedad. Esto lo que quiere decir es que lo que tenemos que evitar son los factores de riesgo y darle chance a nuestro organismo a que elimine la enfermedad.
¿verdad? Por eso es que el doctor Bosch, Javier Bosch, es uno de los principales investigadores sobre este tema. Entonces, como hoy vamos a hablar sobre enfermedades premalignas, o sea, no es cáncer, vemos que la característica principal que tiene una lesión premaligna es que no rompe la membrana basal. Una vez que la membrana basal está rota, ya no es precancerosa. Es una enfermedad ya cancerosa. Entonces, vamos a llamar premaligno cuando son transformaciones de las células escamosas, pero que respetan la membrana basal. A eso le vamos a llamar lesiones precancerosas. Y esta, como pueden ver, es uno de los principales problemas de salud pública que tenemos a nivel mundial. Aproximadamente nosotros tenemos una prevalencia del 10.4 a nivel mundial, pero nosotros andamos con una prevalencia de 25%, o sea que por cada 100 personas, 25 pueden estar infectadas. Infectadas, no estoy hablando de enfermedad. Acuérdense que vamos a hablar de enfermedad cuando hay persistencia de más de 2 años. Por eso es que es relevante. 291 millones de mujeres en el mundo tienen VPH positivo. Pero lo relevante, gracias a Dios, no es a la presencia, sino a la persistencia. Entonces, es una enfermedad muy importante que tiene factores de riesgo. Como les dije, los factores de riesgo de adquisición, factores de riesgo de progresión y factores de riesgo de angiogénesis, o sea, formación de progresión ya a cáncer. También es un impacto en salud, porque no es lo mismo tratar a una paciente con una lesión precancerosa, le hacemos un procedimiento de una ablación térmica que han visto, o una ASA que han visto, hacer una cirugía radical o darle quimio o radioterapia. Ya cuando una paciente le damos quimio o radioterapia, que es una paciente con cáncer, ya desgasta a la familia, desgasta a la paciente y por ende tiene afectación de la calidad de vida. Por eso es que es relevante determinar o detectar la enfermedad antes de que se convierta en cáncer. Entonces, esta es una enfermedad, como pueden ver, aquí es donde tienen el ejemplo. Este es un tejido y como pueden ver, mientras no se rompa la membrana basal, es una lesión precancerosa. Cuando ya se rompe la membrana basal, ya es una lesión cancerosa. Entonces, vemos que el virus del papiloma hay de bajo riesgo y de alto riesgo. El de bajo riesgo, lo más importante son los que vimos de las verrugas, que son el 6 y el 11. Y los de alto riesgo, los más importantes son 16, 18 y 45. Y pueden ver algo, una paciente con una citología normal puede tener virus de alto riesgo y de bajo riesgo sin tener manifestación de enfermedad. Y una paciente con una lesión de alto grado solamente va a tener virus de alto riesgo. Entonces, como decía el video, el virus del papiloma es un virus de doble cadena, es un virus DNA, no es RNA, es DNA de doble cadena circular. Es circular, pero cuando se integra al genoma, se hace lineal. Y es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Por eso que yo le he dicho que hay que vacunarse.
Este es el virus de doble cadena. Cuando ya se integra al ADN, ya se integra de forma lineal. Hay más de 180 tipos de virus del papiloma. Pero de esos, afortunadamente, solamente 14 son de alto riesgo, de estos 180. Y de esos son los que tenemos que cuidarnos. Una vez que el virus ya se integra de manera lineal, ya pierde la doble cadena. Y tiene una característica. Engaña al sistema inmune, porque se integra y no mata la célula. Porque si mata la célula, le cae encima en los anticuerpos, pero se queda quieto. Por eso es que es una enfermedad que puede estar hasta 10, 15, 20 años en alguien y no manifestarse. Y como les decía, tiene 3 regiones. La región de control largo, que es donde se une al genoma de la célula, las proteínas tempranas, las E de early, que van desde la E1 hasta la E7, y de ellas, y las proteínas tardías, que son las de la cápsula, siendo la L1 la más importante. La L1 es el cascarón, y esa L1 es propia de cada virus. Entonces, para hacer la vacuna no navalente, agarraron la L1 del 6, del 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, e hicieron la vacuna para cada una de ellas. Actualmente hay estudios de que la L2 se está utilizando para hacer ya una vacuna profiláctica, pero solamente son estudios. Y como les decía, tiene las 2 oncoproteínas, la E6 y la E7. La E6 es la que va a inactivar al guardián del genoma, el P53. Y la E7 es la que va a inactivar al PRB. ¿Qué es lo que hace? Agarra el DNA y lo pretende reparar. ¿Qué es lo que hace? El PRB, el DNA dañado, lo quiere eliminar. Entonces, el E6 y el E7 impiden que lo repare e impiden que lo elimine. Vamos a ver. Ayúdame ahí. ¿Se desactivó? Ahí está, perdón. Entonces, el virus, es que tiene un video ahí. Bueno, el virus, para que entre, necesita entrar a la membrana basal. O sea que para que dañe, tiene que entrar a la membrana basal. Y esta forma, pero es que el virus no se va a transmitir piel con piel. No se transmite piel con piel. El virus lo que hace es que a través de una microabrasiones llega a la membrana basal, se integra. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Seguros? La hago yo entonces. ¿Ah? Samuel, decime, ¿cómo se integra? ¿Qué es lo que necesita el virus para llegar a la membrana basal? Microabrasiones, o sea, que existan heridas. Por eso es que al tener sexo, el riesgo es mayor cuando no hay lubricación, ¿verdad? ¿Te acordás, Juanjo, qué es lo que hace la E6? La oncoproteína E6. Inactiva el P53. ¿Y la E7? Entonces, como pueden ver, este virus se va a transmitir en el hombre a la mujer. El hombre es un hospedador. Por eso es que también es necesario que vacunemos al hombre. Y evade al sistema inmune. ¿Por qué? Porque no destruye la célula.
Al no destruirla, es que se integra y se queda agazapado. Pero es que este virus, es mi respeto con esto. Es como les decía, se adquiere, tiene que llegar a la membrana basal y una vez que se integra la membrana basal se activa de la E1 hasta la E6 para empezar a formar nuevos viriones. Y es en ese momento en que es reproducible. Pero ya una vez que está integrado al DNA, ya deja de tener, ya es más, ya no es tan infeccioso, ya no hay mucha infección, sino que lo que hace es producir ya la producción de la enfermedad. Entonces, como les decía, al menos 40 de los 180 les alcanza la mucosa genital. Y los de tipo de bajo riesgo, o sea, los que no son oncogénicos, que son los que vimos en las verrugas, el 6 y el 11, el 6 es del 90% más común y el 10% restante es producido por el 11. Ajá, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿El virus del papiloma 16 se considera de alto o de bajo riesgo? Alto riesgo. Exacto. ¿Qué es lo que hace esta enfermedad? Recuerden que como es una enfermedad de transmisión sexual, afecta a todos los sitios sexuales: vagina, cervix, vulva, ano, boca. Es de las principales causas de cáncer de cabeza y cuello. Cuando una paciente tiene verrugas y está en trabajo de parto, es indicación de cesárea. Cuando tiene verrugas, porque cuando el bebé pasa por el canal del parto, puede adquirir lo que es una infección por el 6 y el 11 y llegar a tener una papilomatosis laringea. Por eso es que dice que afecta la boca. Y la mejor manera de prevención es la vacunación y hacerse sus citologías, ¿verdad? Puede estar asociado a otras. Puede producir cáncer de ano, cáncer de boca, cáncer de cervix, cáncer de vagina, cáncer de vulva. En los homosexuales, el principal cáncer que va a producir es cáncer de ano. ¿Sí? Tiffany, para un cocorrón me está durmiendo. Carlito de bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que es una enfermedad prevenible a través de la vacunación, a través de la detección temprana usando la citología. También podemos utilizar como método de detección la toma del DNA del virus del papiloma. Esta es una de las principales causas de cáncer. Para futuro, actualmente se está investigando lo que es la vacunación terapéutica. La vacuna que tenemos no es terapéutica. La vacuna que tenemos es profiláctica. Entonces, gracias. ¿Tienen alguna pregunta con este tema? ¿No? Ok. Ahora les voy a mandar los cuadros clínicos para que ¿verdad? En forma de retos, para que me los envíen por correo, ¿verdad? Y ahorita les voy a mandar el examen post clase, post evaluación, porque ahorita vamos a ver si incorporaron o se integraron estos nuevos conocimientos que les acabo de dar. Finish.